Buenos días, chicas. Las saludo esperando que se encuentren muy bendecidas. Nos encontramos en la cita de hoy para la segunda clase de esta escuela virtual que se llama Aprendiendo en Casa, que sé que es de gran bendición para todas nosotras. La clase que vamos a ver el día de hoy se llama Jesús, el Cordero de Dios. Padre, primeramente te pido, Señor, que me des dirección y entendimiento, Señor, de tu palabra, para poder expresar de manera entendible, Señor, cada concepto a estas mujeres que necesitan crecer en el Espíritu, que necesitan alimentarse en este día. Guárdalas y por favor ayúdales, Señor, a comprender. Toca sus corazones a través de cada clase. Esa es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de comenzar la clase, hoy vamos a hablar del Cordero de Dios, lo cual representa un sacrificio. Pero entonces vamos a leer una pequeña historia que hay acá, se las quiero compartir y quiero que le pongan mucha atención. Dice: una niña llamada Elizabeth padecía una rara enfermedad y su única esperanza de recuperación era una transfusión de sangre de su hermano de 5 años. Milagrosamente él había sobrevivido a la misma dolencia y su sangre tenía los anticuerpos necesarios para combatir la terrible enfermedad. El doctor explicó esto al pequeño y le preguntó si estaría dispuesto a donar su sangre a su hermana mayor. Pensó un momento el niño y dijo: sí, salvaría a mi hermana Elizabeth si le daré mi sangre. Luego, en una cama junto a ella y mientras su sangre comenzaba a fluir en el cuerpo de su hermana, sonrió al ver el color regresar a la cara pálida de Elizabeth. Entonces desapareció la sonrisa de su cara y, con su voz suave, preguntó al médico: doctor, ¿comenzaría a morir inmediatamente? Siendo pequeño, el niño no había entendido al doctor. Creía que iba a dar toda su sangre a Elizabeth, pero aún así estaba dispuesto a sacrificar su vida por ella. Una hermosa historia. De verdad que hay mucho ruido, disculpas por eso, pero aunque eso hace un poco difícil transmitir estos videos, espero que se puedan concentrar. Entonces vemos cómo este niño estuvo dispuesto a donar la sangre para su hermanita, aun cuando en su pequeña mente, su mente de bebé, de niño, creía que iba a morir al darle pensaba que iba a dar toda su sangre a su hermanita. Aún así estaba dispuesto. Pero realmente el significado más grande de sacrificio, el sacrificio más grande que cualquier ser haya podido hacer por otro, se encuentra en Jesucristo. Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para entender el significado de esta frase, Cordero de Dios, hay que volver al Antiguo Testamento. ¿Qué quería decir Juan cuando dijo que Jesús era el Cordero de Dios? Bueno, desde la antigüedad, todas las civilizaciones habidas y por haber, dentro de sus credos, establecieron rituales, y todas las civilizaciones ofrecían a sus dioses, a lo que ellos consideraban dioses, sacrificios para obtener el favor de sus dioses. Cuando Dios elige al pueblo de Israel, elige un pueblo para sí y los constituye como nación, les da leyes, decretos y estatutos, donde también se establecían algunos rituales de purificación y algunas ofrendas por el pecado que constituían sacrificios. La diferencia entre las demás civilizaciones y el pueblo de Israel es que los sacrificios en el pueblo de Israel solamente eran de animales. Las demás civilizaciones inclusive sacrificaban en sus sectas a personas, niños, entre otros. La diferencia, repito, con Israel era que ellos sacrificaban solamente animalitos,
animalitos. Los animalitos debían ser puros y tenían una función específica: ofrecer al Señor un sacrificio grato de adoración por el perdón de sus pecados. Y estos sacrificios realmente de estos animalitos lo que implicaban era una simbología, era símbolo del Mesías que para ellos había sido profetizado como el Salvador del mundo. Desde que Dios instituyó al pueblo de Israel, lo guió por Moisés, les hablaba a través de Moisés y a través de ellos les dio sus ordenanzas y les dijo que un día iba a venir un hombre al mundo con la esencia de Dios, siendo Dios. Dios iba a tomar forma de hombre y vendría como el Mesías, como un redentor, a cumplir el papel sacrificial que en ese momento estaban haciendo los animalitos. Entonces, ¿qué tenía que tener este animalito? Tenía que ser puro, este corderito tenía que ser puro, tenía que ser sin defecto, no podía tener ninguna enfermedad, ni una sola manchita de cualquier enfermedad, tenía que estar perfecto. Aparte de todo, el animalito también constituía inocencia, porque cuando lo llevaban a los sacrificios él no sabía lo que iban a hacer con él e iba calladito. Por eso Isaías nos habla de que Jesucristo fue como cordero al matadero y no enmudeció su boca, no dijo nada. Entonces, estos animalitos realmente representaban el sacrificio que Jesucristo iba a hacer en la cruz por usted y por mí. Por eso Juan, cuando habla de Jesús, habla de Él, refiriéndose a Él como el Cordero inmolado. Pues la Biblia misma nos dice que todo eso era una sombra. En el Antiguo Testamento todos esos rituales constituían una sombra y eran para purificación. Eran rituales que hacían una gran diferencia entre las demás civilizaciones, porque además tenían un componente especial. Cuando los hombres y todas las personas del pueblo, aún el sacerdote mismo, ofrecían este sacrificio, estaban dando un ritual, no solamente esperando el perdón de los pecados de Dios por ese animalito que representaba el futuro del Mesías, sino que además ellos estaban recordando que Dios es nuestro Dios, es un Dios, el Dios de Israel, es un Dios muy diferente a los dioses que tienen las demás naciones y las demás civilizaciones. ¿Por qué? Porque todos los demás presentaban sus sacrificios esperando tener contento a su Dios, esperando que la ira de esos dioses se alejara de ellos. Sin embargo, los sacrificios para el pueblo de Israel les recordaban constantemente que Dios era un Dios de misericordia y que había preferido pasar por alto toda la maldad de ellos antes que destruirlos y hacer que un ser inocente tomara en sí mismo toda su maldad. Entonces, esto constituía una gran diferencia, porque aparte de sacrificar el animalito, el corazón del pueblo sentía gran arrepentimiento y dolor, sentía gran gratitud por el favor del Señor, por ese que había hecho por ellos lo que nadie más hacía. Entonces se establecía la diferencia, no en un Dios por el cual había que hacer muchas cosas para ser salvo, sino que Él era un Dios que lo había hecho todo y lo seguía haciendo y lo seguiría haciendo hasta el final de los tiempos para que nosotros fuésemos salvos. Otra característica importante del animalito que se entregaba en este momento era que cuando la persona X o Y iba a ofrecer el animalito, este animalito era un animalito que él había cuidado, al que mejor había alimentado, al que más había apapachado, al que más gordito tenía, porque lo estaba preparando previamente para ese momento. Pero ¿qué ocurría? Cuando este personaje iba a entregar el animalito, le costaba, le dolía de alguna manera, porque era un animalito con el que se había encariñado. Entonces piense usted por un momento, ¿cuál fue el espíritu de renuncia que pudo haber en el Dios del cielo para que hubiera entregado a su precioso Hijo por usted y por mí? Si
A ellos, como seres humanos, les costaba trabajo desprenderse de un animalito con el cual se habían encariñado. ¿Cuánto más tuvo que haber sufrido el Padre Celestial para entregarnos a su precioso Hijo? Sin embargo, lo hizo por usted y por mí. Por eso, esos sacrificios representaban una gran diferencia entre el pueblo de Israel y las demás naciones. El libro de Éxodo 12, 1-3 nos recuerda cómo hubieron unas plagas en el pueblo de Egipto, porque Faraón no quería dejar salir a Egipto, a Israel del pueblo de Egipto. Entonces el Señor mandó una plaga de muerte. Pero ¿qué sucedía? Que las personas de Israel sacrificaban entonces un corderito y las puertas de sus habitaciones y de sus casas las pintaban, o mejor dicho, las sellaban con la sangre de ese corderito, eran rociadas. Y por ahí, aunque pasara el ángel de la muerte, no tocaba esas habitaciones, no tocaba esas casas. A eso vamos cuando nosotros nos referimos al poder de la sangre de Cristo. Es el poder del Cordero de Dios. Esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario es la única que nos puede librar a usted y a mí del poder de la muerte. Y no me refiero necesariamente a una muerte física, aunque también Dios nos puede librar muchas veces a través de sus milagros. Pero me refiero, como lo dije en la clase primera, me refiero en especial a la muerte espiritual. Esa muerte espiritual en la que todo hombre o mujer vive, si se le puede llamar vivir, existe más bien. Todo hombre y mujer existe en una muerte espiritual, como cadáveres andantes. Por ahí van, muertos en su espíritu, porque no ha entrado Jesús a morar en ellos. Desde el tiempo de Adán, los hombres han sido secuestrados por el pecado. ¿Cuál fue entonces el precio de nuestro rescate? ¿Oro? ¿Plata? No. Según 1 de Pedro 1, 18-19, el precio fue mucho más alto. ¿Cuál fue ese precio? Ustedes van a contestar, ahí está en el cuestionario y está en la cita bíblica el precio que tuvo que pagar. Evidentemente fue que dio su sangre por cada uno de nosotros. Así, por eso Pedro se refiere a él como el Cordero inmolado. Pedro explica que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz por nuestro rescate. Nuestro rescate a nosotros no nos costó, pero a Jesús le tocó pagar un precio muy alto. ¿Por qué nos quejamos cuando nos ponen a hacer algo para Dios? Es mínimo lo que usted y yo podamos hacer para Dios. Cualquier sacrificio es una pequeñez comparado al valor del sacrificio, de lo que hizo Dios Padre al entregar a su precioso Hijo por usted y por mí, y de lo que hizo Jesucristo como Hijo de Dios al ofrecerse a sí mismo en obediencia para que usted y yo tuviéramos vida y rescate. Isaías 53, 3, 7. Entonces, cuando usted lea Isaías 53 en el Antiguo Testamento, usted va a entender qué nos quería decir Juan cuando se refería al Cordero inmolado. Entonces ya usted va a hacer una conexión entre estos dos pasajes y va a saber por qué se le decía el Cordero inmolado y por qué Isaías habla de él de la siguiente manera. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que no le deseen, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Afligido él, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Amén. Entonces dice que como cordero él fue llevado al matadero. Así como el cordero en el Antiguo Testamento, como estos animalitos que eran escogidos para el sacrificio. Así como estos animalitos cargaban en el momento del sacrificio con todo el pecado de los seres humanos en ese entonces, que ofrecían esos sacrificios. Y tenía que ser muerto por eso. De la misma manera, Jesús cargó con su pecado y con mi pecado, y por ende debía morir. ¿Está usted consciente de lo que está escuchando hoy? ¿Vive usted esa realidad hoy en su vida? ¿Entiende usted la magnitud del precio y el sacrificio que Jesús pagó por usted? El Señor Jesús diezmó su tiempo, diezmó su gloria, diezmó su vida, diezmó su pasión, diezmó sus enseñanzas. El Señor Jesús lo entregó absolutamente todo por usted y por mí. ¿Por qué nos cuesta sacrificar una hora de nuestro tiempo? ¿Por qué nos cuesta sacrificar espacio para Dios? ¿Por qué tenemos tantas excusas? ¿Por qué somos tan indiferentes con aquel que pudo ser indiferentes ante nosotros? Que pudo pasar de largo y decir, no merecen el perdón. Pero aún así, sus entrañas se conmovieron por usted y por mí, y decidió darnos vida eterna y salvarnos a través de su precioso Hijo. El Señor no pasó de largo. El Señor no pasa de largo cuando te ve a ti en tu necesidad. No pases de largo tú cuando Jesús quiera hablar contigo, cuando Jesús quiera estar contigo. Por eso te invito a que le dediques tiempo a estas clases. Al final descubrirás que valió la pena el sacrificio. ¿Sabes una cosa? A través de ese cordero inmolado, el Señor nos ha dado un regalo a ti y a mí que se llama gracia. La gracia se llama, la gracia significa que es un regalo no merecido, es un regalo inmerecido. Dios nos dio el regalo más grande de todos, su Hijo, la salvación a través de Él, y nosotros no lo merecíamos. ¿Sabía usted que la muerte que sufrió el Señor Jesucristo le pertenecía sufrirla a usted y a mí? Sí, totalmente desnudas. Usted y yo deberíamos de haber muerto clavadas en esa cruz. Sin embargo, Dios tomó nuestro lugar. ¿Por qué ahora nosotros no tomamos el lugar que nos corresponde dentro de la obra del Señor? Créame que cualquier cosa que usted y yo hagamos será poca, pero será una ofrenda de gratitud para con el Dios de Israel. Dios la está llamando a usted en esta hora para que se acerque a Él. ¿Cuál será su respuesta? Continuamos. ¿Cómo trataron a aquel que había venido a dar su vida por el mundo? ¿Cómo trató el pueblo de Israel? ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? ¿Qué nos dice Isaías 53 en el versículo 3? Que fue despreciado, que fue menospreciado, que fue rechazado. En la historia del mundo nunca ha habido mayor ejemplo de amor y sacrificio como el de Jesús. Pero a pesar de eso, su sacrificio fue despreciado por la mayoría. ¿Acaso es diferente hoy? Entonces usted me dirá, no, es peor, cada vez es peor. Bueno, afuera cada vez es peor. Pero, ¿qué está pasando con usted y conmigo? ¿Cuál es nuestra actitud hacia Dios? Nada ha cambiado, siguen rechazándolo.
Unos se burlan, otros son indiferentes y la mayoría son incrédulos. ¿Y usted? ¿Cómo trata a Jesús usted? ¿Cómo lo trata hoy? Es una buena pregunta en la que les invito a que reflexionen, que mediten. El versículo 6 describe el pecado como la tendencia a... Mire, nosotros tenemos una tendencia pecaminosa que nos lleva a salirnos del camino, a descarriarnos constantemente. Pero gracias a que Jesús murió en esa cruz, tenemos oportunidad para vencer el pecado. Jesús venció el pecado en esa cruz. Tomó la decisión de no dejarse llevar. Tomó la decisión de ir hasta el final. ¿Cuán inconstantes somos nosotros? Empezamos una tarea y no la queremos terminar. Nos cuesta, especialmente si se trata de las cosas de Dios. Pero lo invito a que ore respecto de la oración del Señor Jesús en el Getsemaní. A Él le estaba costando trabajo cumplir la tarea, porque no era cualquier tarea. No era llenar un espacio en una cartilla. Era algo muy complejo. Dice la palabra que Él lloró lágrimas de sangre y sudó porque tenía un miedo que no podía con Él. Era impresionante el dolor y el sufrimiento que el Señor estaba experimentando. De hecho, la palabra Getsemaní significa molido. Estaba siendo molido. Por eso, cuando Isaías 53 nos dice que Él fue molido por nuestros pecados, no se refiere necesariamente y única y exclusivamente al calvario que sufrió en la cruz, cuando lo clavaron, cuando le pusieron la corona de espinas. Mucho antes, en su ser, en su personalidad, en su sensibilidad, en su humanidad, el Señor estaba siendo molido, estaba siendo triturado, y el Getsemaní es la mayor expresión de esa trituración antes de la cruz. Tanto que el Señor dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Al final tuvo que venir un ángel a darle fuerzas, a darle consuelo, y Él continuó. Y nos dice la palabra que el Señor se paró fortalecido y llegó hasta el final con su obra. ¿Necesita usted ser fortalecida? ¿Está siendo triturada en este momento por la adversidad o por el desánimo o qué sé yo? ¿Necesita usted que el ángel del Señor venga y la reconforte? Pues entonces yo le invito a que se entregue en sus manos y no deje pasar esta dulce oportunidad. El Señor te ama, mujer. El Señor te ama y no quiere pasar de largo delante de ti. Estas clases, perdón por el ruido, estas clases no son una casualidad. El Señor está tocando tu puerta. El Señor quiere estar contigo. El Señor quiere tiempo contigo. ¿Estás dispuesta a cederle ese tiempo? Él se despojó de su gloria. Aquí estamos nosotras dispuestas a despojarnos, porque nos cuesta despojarnos de las excusas, de tantas cosas que nos estorban en el camino de la bendición y de la relación con Dios. Las ovejas suelen andar buscando pasto y por lo tanto andan lejos de su pastor. Se pierden y se meten en problemas. ¿Será que usted y yo no nos metemos en problemas? ¿Cuántas veces, a pesar de que decimos que somos conocedoras del Evangelio de Jesucristo, nos metemos en serios problemas? Unas veces porque no podemos dominar la lengua, otras veces porque nos cuesta controlar nuestros impulsos, otras veces porque no prestamos atención y oído a la Escritura y a la palabra del Señor para tomar decisiones sabias, y metemos las de caminar tantas veces. Y luego nos quejamos y le decimos al Señor: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Acaso cuando íbamos a tomar la decisión nos detuvimos un instante y le dijimos: Señor, ¿qué hago? Y si lo hiciste, cuando hiciste la pregunta, te quedaste a esperar el Señor, ¿qué respuesta te daba? Pecar no es solo rebeldía abierta.
sino es hacer nuestra voluntad en lugar de hacer lo que Dios nos pide. Yendo por nuestro propio camino, aparentamos muchas veces que andamos bien, pero más tarde nos vamos a encontrar completamente perdidos. Usted y yo podemos creer que estamos muy bien y podemos autoengañarnos, pero a Dios nadie le engaña. ¿Cómo puede estar bien una persona que no aparta tiempo para Jesús? ¿Cómo puede estar bien una persona que no escucha la voz de Dios? ¿Cómo puede estar bien una persona que antepone otras prioridades antes que Dios? Mire, si hablamos de despojarnos, Dios lo entregó todo. ¿Qué tienes tú para ofrecerle al Señor hoy? ¿Qué tienes tú para entregarle? Y si le has entregado tu corazón, lo has hecho de manera completa, total, o le entregaste una parte de tu corazón y lo demás te lo reservas para ti, para otras cosas. Es interesante si tú vas al libro de Levítico, donde se establece el sistema ritual de sacrificios. Tú lees cómo sacrificaban al animalito y ni una sola uña del animalito se quedaba sin sacrificar. Habla de la grosura y de los intestinos. Era destinada para algo. Las otras partes eran destinadas para otras cosas. Otras cosas eran quemadas, otras eran rociadas, otras eran... Cada cosa del animalito cumplía una función dentro del sacrificio. Pero no quedó una sola parte que no se presentara ante el Señor. Una era para los sacerdotes y otra era para el pueblo. ¿Qué le estamos ofreciendo nosotros al Señor? ¿Algo completo o algo a medias tintas? Porque quiero decirte, amada hermana, amada mujer que está viendo estas clases, y aún si un varón llega a verla, cualquiera que vea estas clases, Dios lo ha entregado todo y espera todo de nosotros. Con Dios las cosas no son a medias tintas, porque Él no hizo las cosas a medias tintas. Con Dios no hay términos grises. Existe el blanco o el negro. No hay términos medios. Existe el nada o el todo. ¿En cuál de los dos lados te encuentras tú? Espero que esta primera parte de esta clase haya sido de gran bendición para tu vida. Que cuando leas sobre el Cordero inmolado puedas reflexionar y además ya sabes y tengas conciencia de lo que eso significa. Padre, yo oro por estas mujeres, Señor, para que tú les abras el entendimiento, para que tú les permitas ver estos videos, Señor, para que te encuentres con cada una de ellas y les hables a sus corazones. Señor, que ellas puedan, Señor, ser una ofrenda y un sacrificio vivo y grato delante de ti, como lo fue Jesucristo por cada una de nosotras. En el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios las bendiga. Nos vemos en la segunda parte de esta clase de hoy. Chao, chao.